Honorable Sala, la Comisión de Hacienda pasa a informar en calidad de comisión técnica el proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que adopta medidas transitorias para contener el precio del querosén doméstico en el contexto de la emergencia energética internacional y otras medidas que indica. Concurrieron en representación del Ejecutivo a presentar el proyecto el ministro de Hacienda, señor Jorge Quirós, el ministro secretario general de la Presidencia, señor José García Ruminot, el subsecretario de Hacienda, señor Juan Pablo Rodríguez. La idea matriz del proyecto apunta a generar medidas paliativas que compensen el alza de los combustibles originada en el conflicto internacional de Medio Oriente, priorizando el apoyo a sectores de la población y actividades económicas especialmente vulnerables, sin comprometer con ello la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Para conseguirlo se proponen acciones transitorias que contengan el precio del querosén doméstico durante los meses de mayor demanda, entregan un alivio económico al mercado de taxis colectivos y suspenden transitoriamente el régimen de crédito diferenciado entre empresas transportistas y no transportistas. El ministro Quirós advirtió que el mundo enfrenta hoy una amenaza excepcional a su estabilidad energética, originada por el conflicto bélico en Medio Oriente y la consecuente interrupción de la producción y transporte de hidrocarburos. Como resultado evidente de este shock de oferta, los precios internacionales del petróleo y sus derivados han experimentado una alza abrupta y de magnitud inusitada, llegando a un 55% del incremento desde mediados del mes de febrero pasado. En su condición de importador de la totalidad de los combustibles que consume, Chile ha sufrido una transmisión inmediata de las variaciones internacionales a sus precios internos, sin que los dos mecanismos atenuadores existentes, el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, MEPCO, y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, FEP, sean eficaces para aislar permanentemente a nuestra economía de las condiciones internacionales. Precisó que en el contexto actual mantener esos mecanismos de contención significa un costo fiscal de 160 millones de dólares semanales, desembolsos que resultan insostenibles en la actual escenario de fragilidad fiscal y múltiples necesidades sociales insatisfechas, por lo que el Gobierno ha optado por focalizar medidas que protejan de estas alzas de precios a los hogares y actividades de mayor vulnerabilidad. En particular, y mediante 4 artículos permanentes y 3 disposiciones transitorias, la iniciativa de ley faculta al ministro de Hacienda hasta el 31 de diciembre del 2026 a incrementar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo en hasta 60 millones de dólares, medida que operará junto con un mecanismo alternativo de cálculo del crédito fiscal del artículo 6º de la Ley 19.030, que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Asimismo, se modifica transitoriamente la fórmula de cálculo del crédito específico de tasa variable del fondo, llevando el precio efectivo en pesos chilenos al promedio del mes de febrero, con el objetivo de contener el alza del precio del querosén doméstico hasta fines de septiembre. Se concede luego, con recursos del subsidio al transporte público de pasajeros, un bono mensual de 100.000 pesos exclusivo para la compra de combustible desde el 1 de abril y por 6 meses a los propietarios de taxis y colectivos inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Pasajeros al 28 de febrero de 2026. Como medida de equidad ante esta crisis internacional, el proyecto en trámite establece también una reducción transitoria del porcentaje de recuperación del impuesto específico al petróleo diésel que beneficia a los contribuyentes no transportistas, dejándolo en términos equivalentes a la disminución de menor porcentaje que aplica normalmente a las empresas de transporte de carga. En materia de incidencia presupuestaria, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos detalla que el incremento propuesto en el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo significará un mayor gasto fiscal de hasta 60 millones de dólares, mientras que la modificación transitoria a la fórmula de cálculo del crédito específico de tasa variable operará dentro del marco del gasto vigente. El bono mensual para propietarios de taxis colectivos, por su parte, llegará a 96.283 beneficiarios, estimándose con ello un mayor desembolso de 57.770 millones de pesos durante su vigencia. Finalmente, dado que la modificación al impuesto específico del petróleo diésel disminuirá el crédito fiscal aplicable a los no transportistas, equiparándolos al vigente para los transportistas, se proyecta que esas empresas transiten de recuperar un 100% del impuesto específico a un 31%, medida que generará mayores ingresos fiscales por 124.463 millones de pesos durante los 6 meses de su vigencia. Los parlamentarios presentes cuestionaron el alza de los combustibles, la falta de recursos fiscales suficientes para paliar estas alzas de precios y propusieron otras acciones en beneficio de diversos sectores de la población y de la economía nacional. Finalmente, puesto en votación general, el proyecto resultó aprobado por 10 votos a favor y 3 abstenciones, mientras que en votaciones en particular se aprobaron todos sus artículos, algunos por unanimidad y otros por mayoría de votos. Asimismo, y como resultado de las inquietudes formuladas por los integrantes de la comisión, el Ejecutivo ingresó indicaciones
para modificar la fecha de referencia en la fórmula del artículo 2, incluir al transporte de escolares en el beneficio asociado para los taxis y colectivos y para facultar a los propietarios de vehículos de transporte beneficiados con este bono a inscribir en su lugar a un conductor como beneficiario. Se informó que la incorporación del transporte escolar demandará un mayor gasto fiscal de 14.005 millones durante su vigencia. Votaron en la sesión las diputadas Priscila Castillo y Flor Baize y los diputados Boris Barrera, Carlos Bianchi, Jorge Brito, Jaime Coloma, Eduardo Durán, Pierre Carlesi, José Carlos Mesa, Diego Chalper, Fernando Ugarte, Juan Marcelo Valenzuela y este presidente Agustín Romero. Como consecuencia de lo relatado, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable sala aprobar la presente iniciativa de ley con las modificaciones expuestas. He dicho. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado señor Romero.